Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí compartiremos historias que han dado giro al mundo. Si te gusta lo que oye, no olvides suscribirte y acompañarme en esta aventura. Comencemos. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés 9:9. Francisco Alberto Caamaño Deñó. Fue un destacado militar, político, jurista y figura clave en la historia contemporánea de República Dominicana. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, la justicia y la defensa de la soberanía nacional, lo que lo llevó a convertirse en uno de los protagonistas principales de la Revolución de Abril de 1965. Sin embargo, sus malas decisiones lo llevaron a la desgracia de su vida. Nació en La Bonanza. Francisco Alberto Caamaño Deñó nació el 11 de junio de 1932 en Santo Domingo, República Dominicana, en el seno de una familia de clase media ligada a las Fuerzas Armadas. Fue el quinto de 8 hijos de Fausto Caamaño Medina, un militar destacado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y de Josefa Deñó Fernández, conocida por su carácter firme y amor por su familia. Aunque su hogar le ofreció estabilidad económica y una formación estricta, Francisco desarrolló desde temprana edad un carácter sensible, curioso y con un fuerte sentido de la justicia. Estas primeras experiencias moldearon su visión del mundo y sembraron las semillas de lo que sería su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia y la soberanía de su país. Su niñez no solo lo preparó para la vida militar, sino también para el liderazgo que más tarde lo convertiría en un símbolo de lucha y resistencia en la República. El ambiente en el que Francisco creció estaba profundamente marcado por la influencia militar y la política autoritaria de la época. Su padre, un general respetado, tenía un papel destacado dentro del régimen de Trujillo, lo que aseguraba estabilidad económica para la familia, pero también los mantenía bajo la estricta vigilancia del régimen. Desde temprana edad, Francisco mostró interés por la disciplina y los valores de la vida militar, influenciado por las historias y la carrera de su padre. Sin embargo, también fue testigo de las injusticias y la represión del régimen, lo que sembró en él las primeras dudas sobre la legitimidad del poder absoluto. Su madre, Josefa, desempeñó un papel fundamental en su formación moral. Ella inculcó en sus hijos valores como la honestidad, la solidaridad y la defensa de lo correcto, cualidades que se reflejarían en la vida de Francisco más adelante. La carrera militar de Caamaño empezó en el año 1949 cuando ingresó en la Academia Naval de la Marina de Guerra con 17 años de edad. Luego que terminó el curso fue ascendido al alférez de fragata, y como su padre era secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y hombre de confianza de Trujillo, lo ascendieron a teniente de navío, convirtiéndose en el capitán más joven de las Fuerzas Armadas. En 1954 fue enviado a estudiar a Estados Unidos. Estando en ese país cursó en la Academia Naval de Entrenamiento Anfibio en Colorado, California, frente a la Bahía de San Diego. Luego de concluir ese entrenamiento fue enviado a Quantico, Virginia, el mayor centro de oficiales del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, donde logró conseguir medallas en tiro con pistola 45 y en tiro con fusil. Después de terminar todos los estudios en Estados Unidos regresó a RD, y lo pusieron a comandar una compañía de Infantería de la Marina de Guerra. Después Caamaño fue transferido al Ejército Nacional. En 1959 Fidel Castro triunfó con su revolución en Cuba. Trujillo, sintiéndose amenazado por esa revolución de Fidel, trasladó a Caamaño al centro de las Fuerzas Armadas, el CEFA, próximo a la base San Isidro, para que junto a Julio Alberto Santamaría entrenaran a un grupo de mercenarios para que invadieran a Cuba. Sin embargo, esa invasión fracasó. Caamaño gozaba de la protección de Trujillo, su familia era de las preferidas de Trujillo, todo era celebración y mucha algarabía en los tiempos del dictador. Esa parte no la cuentan bien los historiadores, pero ese gozo se le acabó a la familia de Caamaño el 30 de mayo de 1961 cuando reventaron a Trujillo. Caamaño, como vivió bien gracias a su benefactor, ayudó a buscar a todos los que le dieron de baja al dictador. Un oficial muy obediente. Después que pusieron en 29 a Trujillo, la República Dominicana vivió un periodo de transición política turbulento. Caamaño siguió trabajando con la fuerza del orden. Tras la salida de Ramfis Trujillo, hijo de Trujillo, se estableció un Consejo de Estado presidido por Rafael Filiberto Bonelli, que tuvo como objetivo conducir al país hacia la democracia. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con las políticas de Bonelli y su grupo.
En 1962 se produjo una huelga general organizada por sectores opositores al régimen trujillista que aún mantenían influencia en el gobierno, liderada principalmente por grupos populares, sindicales y políticos que demandaban reformas democráticas. Los políticos mandaron a una fuerza militar comandada por Caamaño para reprimir a los rebeldes, el cual lanzó un ataque violento con bombas lacrimógenas contra la muchedumbre reunida frente al local del movimiento de izquierda 14 de junio, en la calle del Conde. Caamaño y sus militares irrumpieron en el local, desmantelaron y destruyeron todas las propaganda comunista. El 20 de diciembre de 1962 se celebraron las elecciones en las que Juan Bosch fue elegido presidente de la República Dominicana. El 28 de diciembre de 1962. En la comunidad de Palma Sola, en la provincia de San Juan, República Dominicana. Se había formado un grupo de campesinos que eran seguidores del movimiento religioso mesiánico conocido como los Peregrinos de Palma Sola. Este movimiento, liderado por los hermanos Olga y Liborio Mateo, era una mezcla de espiritualidad, resistencia social y tradición religiosa popular. Los peregrinos seguían las enseñanzas de Liborio Mateo, un líder mesiánico de principios del siglo XX que defendía las tradiciones afrodominicanas y campesinas. Tras su muerte en 1922, sus seguidores continuaron practicando su doctrina, que mezclaba misticismo, resistencia social y un estilo de vida autosuficiente. Ese grupo, en vez de buscar de Jesucristo, que es el verdadero Mesías, siguieron las doctrinas de un sinvergüenza que lo llevó a la destrucción. Rafael Filiberto Bonelli, que era el presidente provisional en ese momento, mandó al general Rodríguez y a Caamaño para que borraran a todos esos idólatras. El general y Caamaño llegaron al lugar de los religiosos con un batallón y sin mediar palabra le dieron un diluvio de plomo. Sin embargo, esos religiosos se defendieron con uña y diente, y le dieron de baja al general Rodríguez y hirieron a Caamaño. No obstante, esos militares hicieron una matanza que llamaron la masacre de Palma Sola. Según testimonio, murieron más de 600 personas. Después del hecho llegó un nuevo año y pasó a la historia la masacre. Luego Juan Bosch asumió la presidencia de la República Dominicana el 27 de febrero de 1963. Todo aparentaba estar muy bien con Juan Bosch en el poder. El hombre comenzó a mostrar transparencia en su gobierno. Juan Bosch pensó que él era el único con capacidad intelectual y promulgó decretos para redistribuir tierras a los campesinos, buscando reducir la desigualdad social en el campo. Esta medida afectó a los grandes terratenientes y generó resistencia de sectores conservadores. Su gobierno redactó y promulgó una nueva constitución en abril de 1963, considerada una de las más progresistas en la historia dominicana. Incluía derechos fundamentales como la libertad sindical, igualdad de género, protección de los trabajadores y limitaciones a la propiedad privada cuando no cumpliera una función social. Implementó estrictas medidas para combatir la corrupción gubernamental, buscando instaurar transparencia y ética en el manejo de los recursos públicos. Emitió decretos que fortalecían los derechos de los trabajadores, fomentando la creación de sindicatos y mejorando las condiciones laborales. Aumentó el presupuesto para la educación pública y promovió la construcción de escuelas rurales para reducir el analfabetismo. Impulsó medidas para fortalecer la descentralización administrativa y la autonomía de los gobiernos locales. Fomentó el desarrollo cultural y artístico, apoyando iniciativas para preservar y difundir la identidad dominicana. Sin embargo, sus reformas enfrentaron la oposición de sectores conservadores, la Iglesia Católica, los militares y la élite económica, que temían una inclinación hacia el comunismo. Esto, sumado a las tensiones de la Guerra Fría, contribuyó a su derrocamiento. Se dice que Juan Bosch era un hombre soberbio, arrogante que no se dejaba aconsejar de nadie, que él se creía que todas se las sabía, y por eso fue que lo sacaron a patada del palacio. El bobo peleó por los políticos. Juan Bosch fue el primer presidente elegido democráticamente tras la dictadura. Bosch asumió el poder el 27 de febrero de 1963, pero su gobierno fue derrocado mediante un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Por el coronel de las Fuerzas Armadas Elías Wessing y sus asesores. Después del golpe de Estado contra Bosch, se formó un gobierno colegiado conocido como el Triunvirato, liderado inicialmente por Emilio de los Santos y luego por Donald Reid Cabral. Este gobierno fue muy impopular y enfrentó fuertes críticas. Por lo que el 29 de noviembre Manolo Tavares Justo, líder del movimiento 14 de junio, 1J4, y viudo de Minerva Mirabal,
decidió iniciar una insurgencia armada para luchar contra el gobierno militar dirigido por el Triunvirato, encabezado en ese momento por Emilio de los Santos. Los de la izquierda del 14 de junio se levantaron en armas y se fueron para la montaña Manaclás, provincia de San José de las Matas, y le hicieron la guerra abierta al Triunvirato. Estos pobres muchachos, en vez de ponerse a buscar de Dios, se fueron para el monte para que lo acabaran. Manolo y sus compañeros se internaron en las montañas de Manaclás para organizar una guerrilla. Buscaban movilizar a las masas campesinas y presionar por el retorno de la constitucionalidad y la democracia en el país. El 21 de diciembre de 1963, las Fuerzas Armadas Dominicanas, dirigidas por el régimen, emboscaron y rodearon a los guerrilleros en Manaclás. En el enfrentamiento, Manolo Tavares Justo y varios de sus compañeros fueron capturados y fusilados para dar ejemplo a los demás comunistas. Sin embargo, eso le trajo repercusión al Triunvirato, haciendo que el presidente del Triunvirato, Emilio de los Santos, renunciara a su cargo. Luego lo sucedió Donald Reck Cabral. En esa guerra acostaron a 32 comunistas. Donald Cabral le gustaba vivir como un pachá y comenzó a secar el país, por lo que tuvo que buscar ayuda con el Fondo Monetario Internacional para que le prestara dinero. Cuando la población dominicana entendieron que el Triunvirato y su gente eran un grupo de corruptos, comenzaron a revoltearse y a pedir el regreso de Juan Bosch y el retorno a la Constitución de 1963. El 24 de abril de 1965. Al ver que el Triunvirato tenía el país sumido en la miseria, el campamento militar 10 de agosto en la autopista Duarte y el 27 de febrero en la margen oriental del río Osama se insubordinaron y empezaron a darle un golpe de Estado. También los del PRD mandaron al pueblo a que se unieran a los militares. El 25 de abril los militares obligaron a Donald Reck Cabral a dimitir de su cargo, luego pusieron como presidente provisional a Rafael Molina Ureñas. Sin embargo, lo que quería era volver a la constitución de Juan Bosch, pero los militares de la base aérea El Cefa se opusieron y comenzaron a bombardear y ametrallar el Palacio Nacional, haciendo que se formaran dos frentes de batalla, los constitucionalistas por un lado y lo no constitucionalista por el otro lado. Estos muchachos constitucionalistas no sabían que Juan Bosch era una persona arrogante que se creía un dios. Los constitucionalistas armaron al pueblo para que le ayudara a combatir a los militares del Cefa de San Isidro. El 26 de abril Elías Wessing trató de amedrentar al pueblo con sus bombardeos, pero no le funcionó porque los constitucionalistas habían formado varios comandos con el pueblo y comenzaron a ganarle terreno a los del Cefa. No obstante, el 27 de abril la Marina de Guerra, que estaba neutral en el conflicto, se unió a los militares de San Isidro y usó sus barcos para bombardear al palacio, haciendo que el presidente constitucionalista saliera corriendo para la embajada de los gringos para pedir mediaciones en el conflicto. Cuando los constitucionalistas se encontraban en la embajada, se pusieron a discutir con los gringos para que le ayudaran, pero estos les respondieron que no era momento de negociar sino de rendirse. Ese día andaba Caamaño entre el grupo de los constitucionalistas, y cuando salían de la embajada le dijo Caamaño a los gringos: permítame decirle que continuaremos con la lucha suceda lo que suceda. Después que Caamaño salió de la embajada, se dirigió con un grupo al puente Duarte para hacerle frente a la tropa de Wessing. El presidente provisional constitucionalista Molina Ureña, asustado, renunció a la presidencia y se fue con un grupo a esconderse en la embajada de Colombia. Caamaño nunca entendió que estaba peleando una guerra de políticos mentirosos. Cuando Caamaño llegó al puente de la Duarte, encontró a los constitucionalistas militares desanimados, y los animó para que pelearan por su país, los cuales hicieron retroceder a Wessing y a su tropa. Cuando la noticia llegó a Juan Bosch, el cual estaba escondido en Puerto Rico, de que Caamaño había hecho retroceder a la fuerza del Cefa, de una vez se le prendió un foco, y consultó con los otros políticos mentirosos para hacer presidente provisional a Caamaño hasta que él lograra vencer a los militares contrarios. Juan Bosch le mandó un discurso por radio a Caamaño y al pueblo metiéndole cotorra de que Caamaño iba a ser el presidente. Que todos acudan, todos corran a rodear y a apoyar al gobierno del presidente Caamaño. Ese es el corazón sucio de un político. En vez de parar la guerra, los animó para que siguieran destruyéndose. Juan Bosch nunca fue un buen político, lo que era un hombre soberbio que engañaba a la gente con su doctrina barata. El 28 de abril los gringos estaban asustados por el conflicto en RD y ayudaron a formar la base aérea de San Isidro, la cual era una junta militar dirigida por el coronel Pedro Bartolomé. Caamaño, creyéndose la mentira de que era presidente, mandó al coronel Lora Fernández a contraatacar la fortaleza Osama, cuartel general de los Casco Blanco.
Lora tomó por asalto la fortaleza con todo el arsenal que se encontraba dentro e hizo prisionero a todos los policías que estaban dentro. El presidente de Estados Unidos comenzó a ponerse nervioso y decidió enviar un pequeño ejército a RD para que protegieran la embajada, y también le ordenó a los militares que sembraran entre el pueblo el chisme de que los constitucionalistas eran comunistas. Los gringos, viendo que la estrategia no le funcionó, mandaron 42,000 marines con el propósito de controlar la situación, los cuales pusieron en aprieto a Caamaño dividiendo la ciudad en dos partes. Luego se produjeron varios enfrentamientos entre los gringos y Caamaño, desatando un baño de la roja. Sin embargo, Juan Bosch y sus payasos continuaban confortando al pueblo para que se destruyeran. En una ocasión pusieron al coronel Rafael Fernando Domínguez, ministro de Interior y Policía, para que hablara por radio y animara al pueblo para que siguieran luchando. Inmediatamente con ustedes el coronel Rafael Fernando Domínguez, ministro de Interior y Policía, quien habla a ustedes desde San Juan, Puerto Rico. Pueblo dominicano, te habla el teniente coronel Rafael Fernández del Ejército Nacional. El movimiento por el retorno a la Constitución, que encabeza un grupo de oficiales honestos de las Fuerzas Armadas, tuvo mi aprobación y mi participación desde el mismo día funesto del 25 de septiembre de 1963, cuando se le arrebató al pueblo su libertad y su dignidad. Y aseguro a todas las Fuerzas Armadas de la Nación y a todos los dominicanos, por el honor de mi carrera militar, que ese movimiento no ha tenido ni tiene ninguna clase de influencia comunista ni de ninguna doctrina contraria a los principios democráticos de la Constitución de 1963. El enemigo es astuto y traidor, y como está derrotado, acude a toda suerte de calumnia y de infamia para tratar de debilitar la moral de la revolución constitucionalista. Pero los militares jóvenes, unidos al pueblo, venceremos todos los obstáculos. Por Dios, por la patria y por la libertad, hacia adelante, pueblo y soldados dominicanos. Esos sinvergüenzas, en vez de parar esa guerra, seguían engañando al pueblo, de que solo querían la democracia, y que solo querían lo mejor para el pueblo. Sin embargo, todo era una mentira de los políticos y los ricos que solo piensan en ellos. Por otro lado, Caamaño, creyendo todas las mentiras de los políticos, también hablaba al pueblo y le echaba la culpa a los gringos de la violencia, no sabiendo que él también era culpable de la matanza que se realizaba en el país. El 30 de abril los gringos, pensando que tenían la victoria asegurada en RD, mandaron a uno de sus embajadores, que se llamaba John Barlow, para que comenzara a formar un gobierno de reconstrucción, y le dijeron que no se le olvidara de seguir regando el chisme entre la población de que Caamaño y su grupo eran comunistas. Cuando el representante de Estados Unidos llegó a RD, de una vez preparó una operación militar para limpiar al país de los comunistas y le pidió al general Imbert Barrera que fuera la cabeza del nuevo gobierno de reconstrucción. El general, con su nuevo cargo, se puso al frente de la operación limpieza, haciendo ataque selectivo y buscando casa por casa a los rebeldes, y usando la misma estrategia de los gringos, diciéndole al pueblo que Juan Bosch y Caamaño son comunistas. Esta vez tuvieron éxito los gringos porque la población dejó de apoyar a los constitucionalistas. Caamaño, al notar que su popularidad iba menguando, comenzó a retroceder con sus militares. Era enorme la ignorancia de Caamaño. Él no entendía que era una guerra sin sentido, que ahí solo ganaban los ricos y los políticos. En una ocasión habló de los factores que tuvo que enfrentar. También dio varios discursos para que el pueblo se le uniera. Compañeros de armas de toda la República, en nombre de la patria, a la unión os invito. Nuestra lucha no busca triunfos pomposos ni persigue venganzas. Nuestra lucha es para el bien de todos los dominicanos, sin odios ni rencores. Con nuestro triunfo no habrán vencedores ni vencidos, solo hermanos que marchan unidos para construir una patria libre y soberana. Caamaño, en su desespero por ganar la guerra, comenzó a cometer varios errores. El 19 de mayo mandó un comando para que tomaran el Palacio Nacional, el cual estaba bajo el control del gobierno de reconstrucción.
Cuando el comando de los constitucionalistas trató de acercarse al palacio, fueron sorprendidos por los francotiradores de los gringos, los cuales les dieron plomo al comando completo, dejando acostado al coronel Rafael Fernández Domínguez, ministro de Interior y Policía en el gobierno de Caamaño, al doctor Juan Miguel Ramón de Izquierda del 14 de junio, a Francesco Capocci, entrenador italiano de los Ranas, y otros combatientes. Caamaño, en lugar de rendirse, siguió en su ignorancia y siguió con sus discursos tratando de convencer a la población para que se le uniera. El 15 de junio los gringos les dieron un golpe duro a Caamaño y a sus aliados. En una entrevista Caamaño dio los detalles de los acontecimientos. El 15 de junio, la población civil de Santo Domingo es víctima de la más cruel agresión en toda su historia. Es el presidente Caamaño quien la explica. Ayer, de una manera sistemática, a partir de las 7:15 de la mañana, las tropas americanas comenzaron en una forma sistemática a intensificar un ataque abierto por la parte este y la parte norte de la zona del gobierno constitucional. Nosotros consideramos que ha sido un genocidio sin precedentes para la historia de nuestro país. Hemos podido contar hasta el momento 67 muertos entre hombres, mujeres y niños, y unos 165 heridos. Y aún faltan personas que deben de estar muertos dentro de las casas donde cayeron las granadas de mortero. Nuestra posición es muy clara. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Defenderemos nuestros derechos y lucharemos hasta el fin si es necesario. Los jefes de Caamaño, viendo que él no podía ganar la guerra, decidieron llegar a un acuerdo con los gringos. El 30 de agosto de 1966, con auspicio de la OEA, se firmó un acuerdo titulado Acta Institucional, en la cual se escogió al doctor Héctor García Godoy como presidente provisional de la República Dominicana, y se acordó celebrar elecciones para el año siguiente. El 3 de septiembre de 1965, Caamaño, ante un gran público, presentó su renuncia a su cargo de presidente, aunque realmente él nunca lo fue, sino que lo engañaron para que peleara por los intereses de los ricos y los políticos. Luego el nuevo gobierno decidió enviar a Caamaño para la Embajada de Londres. El hombre, creyéndose un héroe, dio su discurso de despedida. Juan 6:35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La autocracia del mundo vive sin importarle la vida del pobre. Los políticos le prometen un mundo lleno de fantasía cuando quieren que le den su voto. Cuando lo consiguen, se olvidan de los barrios marginados, llevando a la juventud a elegir la delincuencia. Por eso vemos tanta desgracias en el mundo. Las familias pudientes se olvidan del menesteroso. Sin embargo, hay esperanza en Cristo Jesús, el cual nos brinda paz, amor, sabiduría para hacer lo correcto y no caer en los caminos torcidos. Reflexionemos y permitamos que Él nos ayude. El like y suscribirte para más contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te gustaría ver en el futuro. Hasta la próxima.